esta repercusión, podríamos imaginarlo, ¿no? Porque al final, digamos que si tú quieres, tras años de experiencia en auditoría interna, vengo ahora a dar un curso de auditoría interna y me decían los alumnos, oye, en sistemas seguro que encuentras algo. Digo, pues es normal que encuentres algo en toda la parte tecnológica. Con este auge que tenemos de la tecnología, de la externalización del software, el software as a service, de la parte de ciberriesgos, de la parte de la inteligencia artificial, de los planes de continuidad y todo ello que mi compañero Jesús explicará luego perfectamente, se está generando un tema a esta velocidad que va la normativa, que quizás la normativa de Solvencia II no tenía cubierto. Solvencia II se tenía esto, si quieres, dentro del ámbito operacional. Operacional no deja de ser un cajón de desastre en el cual, pues, oye, está lo otro, ¿verdad? Lo que no entra. Teníamos suscripción, mercado, contraparte, así sucesivamente. Nos queda operacional, lo que siempre solemos catalogar en procesos, sistemas o personas. Pues bien, había aquí una laguna que con la velocidad que está cobrando la tecnología, la democratización de la competencia que está provocando la tecnología, haciendo que la competencia ya no sea un partido grandes, pequeños, sino un partido lentos, rápidos. Mucho pequeño rápido puede competir con un grande lento, sabiendo jugar sus bazas. Cada vez cobra más hoja y de repente aparece la normativa ahora, a la cual denominamos la solvencia de la tecnología, porque siempre lo vamos a meter dentro del gobierno corporativo. El regulador, luego lo hablaremos, si tú tomas y aquí sé que hay alguien que ha trabajado en regulador y gente que habréis tenido experiencia incluso opositando, intentando opositar para la DGS, el programa tiene aspectos financieros, aspectos contables, aspectos actuariales, aspectos normativos, pero quizá esta parte la deja un poco no tomada, por lo cual también pilla un poco a traspié. Resumen, hemos tenido que transponer, gestionar y establecer plazos de reporting para vamos a llamar, vacío normativo que había, va abarcando un ámbito cada vez más desarrollado, más rápido y, por qué no decirlo, más complejo. Entonces, vamos a ver cómo trasladarlo al gobierno corporativo, todo esto que estamos trabajando, estableciendo una serie de metodología, contando cómo lo hacemos en los clientes, con acciones, plazos responsables sobre un tema que ha venido a quedarse. O sea que a partir de ahora todo esto vamos a tener. Le pilla un poco fuera de juego a las compañías, porque claro, ¿quién se ocupa de esto? Gestión de riesgos, verificación de cumplimiento, la parte de sistemas, ¿dónde lo pones? ¿En la primera línea? ¿En la segunda línea de defensa? ¿Dónde lo ubicas? O sea, que está también esa parte, digamos, de a quién le toca. Entonces, estamos viendo ese triple boom, que es la compañía, cómo lo gestiona, la normativa atendiendo una realidad más que palpable, creo que ninguno aquí cuestionamos que aquí hay un riesgo más que evidente, y un regulador que está viendo cómo intentar cubrir. Pues bien, tras este caldo de cultivo que, como os decía, eh, genera bastante, vamos a llamar, desempeño, por ende, bastante consultoría, bastante demanda, y luego ya, y termino, si bien está a nivel europeo, está despertando mucha curiosidad en Latinoamérica, porque cuando lo cuentas, que es lo que nosotros conocemos, qué duda cabe que este ámbito, esta extensión en el gobierno corporativo, como que cuadra, porque todo el mundo tiene estos problemas. Yo tengo un cliente mío que tiene una frase muy buena, Pablo, no sé si algún día te la comenté, que dice que en la vida tienes tres posibilidades de arruinarte. Una es con el juego, que es probable, otra con el vicio, que es posible, y otra con la informática, que es seguro. Entonces, estamos en este modo también vamos a llamar de inversión, que no de gasto, ¿verdad? Que nos lleva toda la parte tecnológica. Que recordemos, bajo Solvencia II, el activo tecnológico que tengo, salvo que cotice en un mercado profundo, líquido y transparente, yo no conozco ningún mercado profundo, líquido y transparente tecnológico, computa por cero el activo. O sea que se da esa tormenta perfecta que conlleva a que este proyecto dispongamos de herramientas de cómo reportarlo, etc, etc. Valga que este primer reporte que se ha hecho a la Dirección General de Seguros ha causado luego lo comentará Jesús, un poco de caos, ¿verdad, Jesús? Entonces, como todo buen reporte de normativa. Sin más, termino. Yo acabo de servir la mesa. Insisto, dar el agradecimiento a el CAI. Entonces, Pablo, por supuesto, y Francés, encantado. Ya sabéis que, como siempre, la respuesta es sí, y ya nos haréis la pregunta. A ver, que todos nos tiramos a la piscina. ¿Vale? Muchas gracias.
Muy bien, pues buenas tardes a todos. Voy a proyectar una presentación. No vamos a seguirla completamente porque no hay tiempo para ello, pero sí que intentaremos utilizarla como guión para que vayáis, bueno, pues a través de lo que puede ser Dora. Para empezar, como antes decía Pablo, Dora es el acrónimo de Digital Operation Resilience Act y en el título de la norma ya está establecido una declaración de intenciones. La palabra resiliencia, según la Real Academia de la Lengua, es la capacidad de sobreponerse a eventos adversos. Y lo que está pidiendo el regulador europeo aquí ahora mismo es precisamente eso, que las entidades primero controlen el riesgo que tienen por estar trabajando con tecnología, que como todo el mundo sabe ya es prácticamente la base de casi todos los proyectos que hay en una entidad. Y de lo que se trata es de que ocurra lo que ocurra sobre esa base, se pueda seguir prestando el servicio a los clientes. Básicamente, esto lo ha hecho la Unión Europea, pues, porque había pues, una discordancia, por decirlo de alguna manera, bastante grande entre los diferentes países y cómo se estaban llevando a cabo este tipo de gestión del riesgo tecnológico. Los objetivos que ha intentado el regulador, pues básicamente poner orden dentro de lo que es la gestión del riesgo tecnológico y cómo afecta esto a los diferentes procesos de negocio dentro de la compañía. Ahora veremos una metodología para poder hacer todo esto y a la vez pues dotar a los supervisores locales, es decir, en España a la DGS, al Banco de España y a la CNMV, para supervisar de alguna manera todos los elementos tecnológicos que estén dentro de las diferentes entidades. Hay desarrollos de normativa. En España, en concreto, hay una norma que está pendiente todavía de aprobación dentro del Congreso de los Diputados. Ha sido aprobada por el Consejo de Ministros en el mes de enero, que lleva asociado pues, todo lo que es la parte del modelo sancionador para DORA y otras normas que aplicarán como NIS 2 que aplican y que tienen una aplicación local. DORA es una normativa que no tiene aplicación local, es decir, tal cual viene de Europa, tal cual hay que aplicarla. Como todo lo que viene de Europa, te dicen lo que tienes que hacer, pero no te dicen cómo. Y con lo cual, pues bueno, hay que tener metodologías que hay que ir trabajando dentro de la entidad para poder llevar a cabo pues, este tipo de trabajos y de adecuaciones. Vale, vamos a ir pasando. No solo está toda la normativa de DORA, sino que hay todo un universo normativo que es el que nos está llegando ahora mismo desde Europa y que básicamente lo que hace es, bueno, pues poner orden dentro de lo que es la tecnología. Todas las normas que veis aquí son todas de afectación dentro de la tecnología de una entidad financiera o aseguradora en un nivel u otro. Pero sí que tenéis que tener en cuenta que durante los próximos años Dora no se va a quedar como está, va a seguir avanzando y va a haber nuevas normas que son las que van a poner un poco de orden dentro del sector tecnológico, siguiendo modelos pues, de buenas prácticas, sobre todo en los modelos anglosajones, que son los que hasta ahora estaban algo más avanzados. ¿Qué es Dora? Pues como os decía, Dora se define como la capacidad de sobreponerse, o sea, la resiliencia es la capacidad de sobreponerse a eventos adversos. Dadas las regulaciones locales que existían en las entidades europeas, en los diferentes países y cómo lo aplicaban las diferentes compañías, pues la Comisión Europea elaboró un borrador de norma que entró en vigor, no nos olvidemos, hace 2 años y que ha sido de aplicación a partir del 17 de enero de este. Entonces, bueno, pues hay mucha gente que considera que DORA no ha tenido tiempo para implantarse dentro de las entidades, pero no es así. Ha habido 2 años, lo que pasa que nada, nadie, ni el regulador, ni el supervisor, ni las entidades supervisadas han hecho nada por ponerse al día con estos temas. Por lo cual, pues ahora lo que hay es una cierta prisa por poder hacerlo. Vale. ¿A quién ha afectado ahora? Pues a todos los actores del sector financiero y asegurador, con excepciones por tamaño y cartera gestionada. Es decir, hay entidades que, por ejemplo, pues no se sabe muy bien si están o no están. Las entidades de previsión social todavía no se sabe muy bien si tienen que cumplir o no tienen que cumplir en esta primera oleada. En la segunda, seguro que sí. Hay entidades, como por ejemplo aquellas entidades de crédito que no tienen depósitos de los clientes, es decir, aquellos que son brokers de créditos, que no tienen de momento tampoco una regulación específica y que no se sabe si tienen que cumplir con DORA o no todavía, y como está, pues se irá ajustando la norma.
Se espera que durante los 2 próximos años, pues evidentemente todo esto eh, siga avanzando para que la norma venga a ser aplicada, ¿vale? Bueno, hay bastantes temas en cuanto a lo que es la normativa. La norma en España, la aplicación de DORA en Europa está basada en una norma que es la norma 2024/2554, si mal no recuerdo, y que lo que te hace básicamente es el marco legal y a partir de ahí ciertas RTS que se han ido generando y que son las que te van dando los diferentes marcos técnicos acerca de, por ejemplo, cómo se deben de reportar incidentes, cómo se deben de reportar los proveedores, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Todo lo que ocurra sobre la tecnología tiene afectación sobre el negocio y como tal tiene que conocer el supervisor que lo que está ocurriendo. Una de las cosas que ha ocurrido, el apagón de la semana pasada, por el cual no pudimos tener esa sesión la semana pasada, es que, bueno, pues se fue todas las redes eléctricas, se fueron todas las redes de comunicaciones de este país, pero si hubo afectación a los clientes, hay que reportarlo a la DGS. Preguntada la DGS si había que conocer, darles a conocer cuál había sido la afectación, te remiten a la normativa, te remiten a la norma y que tú decidas si cumplen los umbrales para tener que reportar o no reportar al supervisor este tipo de eventos que han ocurrido. La norma te dice que si no tienes que reportar, lo que sí que tienes que tener es un registro de eventos, que tiene que estar disponible para el supervisor ante cualquier auditoría. Luego, ese tipo de eventos y la afectación que haya ocurrido, aunque haya sido mínima, tiene que estar documentada, tiene que estar aprobada por la dirección de la entidad y como tal registrada. ¿Vale? Este es el tipo de cosas que la norma te está pidiendo. Es un poco extraño hasta ahora porque, claro, se te va la luz en toda España, no tienes, nadie puede comunicarte nada, porque voy a tener yo que hacer una comunicación especial, pues porque tu negocio se ha visto afectado. Y la norma lo que te está diciendo es que hay que trabajar sobre esa normativa y hay que seguir con la manera que te están diciendo que lo apruebes. Hay un RTS en el cual se especifica claramente cuáles son los campos que hay que reportar a la DGS, a la CNMV, al Banco de España, y la DGS, de hecho, tiene una serie de hojas de cálculo que tienes que rellenar con los datos para que tú puedas en un momento determinado pues, estar trabajando con la entrega de esa documentación, ¿vale? Ahora también veremos un poco cómo se hace todo esto y de qué manera lo estamos trabajando. ¿Cuál es el nivel de afectación que tiene el sector? Pues mirad, estos datos que tenemos ahora mismo a día 1 de enero, es decir, poco antes de la entrada en vigor de la compañía, eh, el 50% estaba adaptado al 75%, es decir, solamente el 50% de las entidades estaban al 75% de la adaptación. Y esto no ha cambiado demasiado, ¿eh? Estaban totalmente adecuadas un 1,2% de las entidades en Europa. Entre el 75% y el 100% estaban adaptadas al 21,4%. Es decir, el nivel de adaptación de Dora era ínfimo, muy bajo. La confianza frente a la adaptación, de que pudieran adaptarse en tiempo, confiaban en poder adaptarse menos del 50%, no se iban a poder adaptar seguro. Perdóname un segundo, por favor. Perdóname, cosas del direct. Y no se van a adaptar, no van a ser capaces de adaptarse el 41%. Y bueno, pues ya sabemos que ha habido muchas entidades que han tenido serios problemas para poder hacerlo. Las mayores dificultades que encontraban las entidades, plazo limitado, que ya hemos visto que no se trata como tal, sino que es un problema de que se ha tomado el problema al final del plazo. Falta de personal cualificado. La inmensa mayoría de las entidades, y si estáis aquí alguno que tenga que cumplir Dora, lo sabéis perfectamente, el perfil del abogado tecnólogo es muy difícil encontrarlo y a día de hoy pues prácticamente no existe y hay que tener adaptaciones de gente de perfiles que puedan llegar a hacerlo. Y tampoco existe una formación especializada para poder cumplir con Dora. Como he comentado antes, Santi, pues esto empieza a ser uno de los problemas más grandes que existen dentro del sector. Tres desafíos grandes que ya hemos tenido que trabajar con dos de ellos.
La gestión de riesgos de terceros, es decir, cómo manejo mis proveedores y cómo trabajo con ellos, es importantísimo para Dora y es uno de los puntos que tienen más concentración de riesgo dentro de las entidades. La gestión de riesgos TIC, es decir, cómo manejo mis riesgos y cómo reporto esos riesgos a la DGS. Un ejemplo claro, lo que nos ocurrió la semana pasada con el apagón, y el testeo de la resiliencia operativa. Estos son los planes de continuidad que deberían haber funcionado el lunes pasado cuando se quedó toda la humanidad en España sin corriente eléctrica y sin comunicaciones. Y os preguntaréis, pues, ¿qué tengo que hacer yo en ese caso? Pues hay que tenerlo planteado. Hasta ahora, escenarios de este tipo, catastróficos, en el que un país entero de la Unión Europea se queda sin electricidad, no habían sido contemplados prácticamente por nadie. En los planes de continuidad que tendrán que hacer las entidades aseguradoras de aquí a los próximos meses, pues es algo que habrá que tener en cuenta, porque ha ocurrido y muy posiblemente vuelva a ocurrir. Entonces, este tipo de eventos hay que hacerlo. ¿Qué es lo que se tiene que trabajar en un plan de continuidad? Pues sobre todo, ¿qué es lo que voy a hacer yo para poder seguir prestando el servicio a mis clientes? Oye, a lo mejor hay un cliente que tiene un teléfono Iridium vía satélite y resulta que consigue contactar conmigo con mi centralita. Mi centralita no puede estar caída porque si yo soy una funeraria y tengo un siniestro o tengo seguros de automóviles, y no puedo dejar a alguien con el abuelo muerto en el salón, ni puedo dejar a nadie tirado en una carretera para poder hacerlo. Con lo cual hay que seguir prestando ese servicio, en el cual, bueno, pues tienes que trabajar y seguir haciendo. Y es lo que quiere el supervisor, que ocurra lo que ocurra, lo que dijimos antes de la parte de resiliencia, se puede seguir prestando ese servicio y se puede recuperar. Y, bueno, pues a ver, a nadie le va a importar que vendas más o menos pólizas, pero sí que los siniestros sean tratados como tienen que ser tratados en tiempo y en forma. Vale, dos hitos recientes bueno, conoceréis si ya habéis estado trabajando con Dora. El 10 de enero hubo que entregar a la DGS un cuestionario sobre el estado de madurez de Dora en las aseguradoras. Ya fue un trauma para el sector, porque en la mayoría de los casos ni siquiera sabían lo que estaban preguntando y tuvimos que, bueno, pues trabajar bastante con los clientes para poder sacar toda esta información. Jesús, disculpa, el 10 de abril, perdona. ¿Perdona? No, no, el 10 de 10. abril, No, 10 no, de no, abril. no, no, el de enero, el de enero. Estamos hablando Vale, de madurez, no de proveedores. perfecto. Gracias, disculpa. Ese fue en enero, que fue el estado de madurez de los proveedores. Y luego tenemos el 10 de abril, ha habido otro evento que ha sido la entrega a la DGS de lo que se llama el registro de proveedores. La DGS ha enviado un formato que había que rellenar. Ha sido bastante complicado porque también una de las cosas que te está pidiendo Dora es que comuniques cuál es la cadena de subcontratación de tus proveedores en tecnología. Eso, bueno, que puede parecer sencillo, en tecnología es fácil llegar a un quinto nivel de subcontratación, porque, bueno, pues los proveedores son muy específicos para cada cosa determinada y entonces tienen que ser utilizados para prestar un servicio concreto. Todos los servicios en tecnología se montan en modo Lego, lo que llaman los ingleses un building block, es decir, poniendo diferentes componentes hasta que consigues el servicio que tú quieres. La intervención de 5 proveedores en un mismo servicio es lo más sencillo que hay en este mundo, con lo cual aquellos que tenían subcontratado pues, un core asegurador en modo SaaS han tenido que ver dónde estaba alojado ese core asegurador, quién daba el mantenimiento, dónde lo estaban trabajando, desde qué país. El administrador, comparo al administrador si estaba en Filipinas o estaba en Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas ha habido que irlas desgranando. Nadie se ha preocupado de ellos hasta el momento, con lo cual, bueno, pues ha sido bastante difícil entregar esa información sobre los proveedores, que además está respaldada por una RTS, que la tenéis ahí puesta, la 2024-2956. O sea, todo esto es norma que hay que ir cumpliendo. No se puede dejar, igual que no se deja de cumplir con la norma de solvencia, pues hay que hacer exactamente lo mismo con la normativa específica para la tecnología. ¿Dónde está impactando? Bueno, pues ya estamos viendo algunos ejemplos de dónde está impactando los temas. Ya estamos viendo en proveedores, continuidad de negocio, los temas de gestión de riesgos y comunicación a proveedores. Y nos quedarían un par de temas que van a venir en breve y que también hay que empezar a trabajar sobre ellos. La gobernanza interna de las TIC. Ya no vale con que digamos, sí, yo tengo una persona, un director de tecnología que se ocupa de ello. No, hay que ver
cómo es ese departamento, cómo está organizado, hay que ver cómo se relaciona con los usuarios, hay que ver cómo gestionan las incidencias que se están entregando al departamento de tecnología y hay que entender cómo se tienen que hacer las peticiones al departamento de tecnología. Ya no vale con que alguien te coja por el pasillo y te diga necesito un portátil nuevo o necesito un nuevo aplicativo. Hay que evaluar esos riesgos en tecnología, qué ocurre si entregas un portátil o qué ocurre si cambias tu core asegurador o qué ocurre si necesitas un aplicativo que tienes que implantar. De alguna manera, pues hay que medir ese riesgo y tiene que ser conocido por la dirección. La dirección de la entidad ya no vale con que digan, no, no, mis informáticos se ocupan. Tiene que entender ese riesgo y lo que te están pidiendo además es que haya alguien dentro del consejo que sea capaz de entender y explicar al resto la tecnología, es decir, los riesgos tecnológicos que está asumiendo la entidad. Os pongo un ejemplo muy claro. Hay entidades que tienen elementos tecnológicos con más de 20 años de antigüedad que llevan fuera de soporte por parte del fabricante más de 10 años. Su cambio puede suponer a lo mejor 10.000 euros, pongámosle por caso. Hay que medir cuál es el riesgo de gastarse esos 10.000 euros o de no gastarse esos 10.000 euros. Es decir, si está fuera de soporte, si eso se estropea, ya no hay nadie que te lo mantenga y que te lo arregle, sino que tienes sencillamente que cambiar la máquina completa. Esto puede ser un problema serio y que puede afectar pues a tu negocio de una manera importante. Imaginémonos que lo que se está rompiendo pues es toda una cabina de discos. Pues eso hay que contemplarlo y hay que tenerlo claro. Y como tal, como riesgo tecnológico, tiene que ser aprobado por la dirección de la entidad. Igual que se aplican o se aprueban otro tipo de riesgos, este también tiene que ser conocido y aprobado por la entidad. Entonces, eso sería la parte del modelo de gobierno. Toda la parte de auditorías TIC, hasta ahora, como entidades aseguradoras, habréis sufrido muchas auditorías de muchos tipos, pero seguro que muy pocas acerca de tecnología o prácticamente ninguna, salvo alguna cosa, habré preguntado cuatro cosas acerca de cómo estáis trabajando. A partir de este momento hay que hacer una auditoría sobre tecnología y la dirección tiene que entender cuáles son los resultados, cuáles son las medidas de corrección que se van a tomar frente a esos resultados y cómo van a impactar en el negocio o en la continuidad del negocio. Todos los temas de continuidad y estrategia, ya habéis visto lo que pasó el lunes. La inmensa mayoría de las entidades, si empezamos a preguntar ahora mismo, todas te dirán que estuvieron caídas, no, muy pocas pudieron seguir funcionando. Si alguien intentó contactar con ellas, posiblemente no pudieron, pues por falta de generadores, por falta de SAIs, por falta de líneas de backup de alguna manera que tendrían que tener funcionando. Imaginaros que intentó llamaros a algún asegurado que estaba fuera de España en ese momento y no pudo contactar con vosotros, pues eso es un problema. Eso es una denegación de servicio que como tal, pues en Dora es una afectación a lo que estábamos hablando. Esa continuidad y resiliencia digital ya no vale con tener un plan de continuidad elaborado una vez y meterlo en un cajón. Ahora hay que probarlo al menos una vez al año. Ese plan tiene que ser aprobado por cada uno de los departamentos, certificando que lo que se ha aprobado vale para que su negocio siga funcionando y tiene que haber una serie de elementos que se vayan probando, a la misma vez que cada vez que hay un nuevo proceso de negocio, una nueva máquina, un nuevo ordenador, un nuevo aplicativo que se mete dentro de la compañía, tiene que de alguna manera meterse dentro de ese plan de continuidad y tiene que estar trabajando con él. Los temas de ciberseguridad, que sería el siguiente punto, y comunicación de los incidentes a los reguladores. Es decir, lo que ocurrió el lunes pasado, bien hay que comunicarlo al regulador, bien hay que comunicarlo a la dirección como que no ha habido afectación seria y que como tal no cumple con los umbrales de comunicación a los supervisores, a la DGS en vuestro caso. En estos temas, pues para que os hagáis una idea, en el anteproyecto de ley que está en aprobación todavía por parte del Congreso, el no comunicar un evento severo como el del lunes al supervisor se considera como falta grave y una falta grave está multada con 5 millones de euros en el borrador, que todavía no ha salido. ¿Vale? Creo que la cosa es para tomársela en serio y que hay que empezar a trabajar sobre ello porque de momento, claro, la DGS tampoco puede hacer nada porque no está el régimen sancionador aprobado todavía. E incluso ellos mismos tuvieron su página caída durante 3 días. O sea que, bueno, hay mucho camino que recorrer.
pero estar seguros de que antes o después este camino se va a recorrer y vais a sufrir auditorías y vais a sufrir bueno, pues peticiones de información acerca de estos temas. Y el último punto, no el menos importante, que es una de las cosas que más ha preocupado a los supervisores desde que ha entrado Dora en funcionamiento, es toda la parte de gestión de proveedores, modelos de gobierno, gestión de SLAs y contratos. ¿Por qué se están metiendo ahora los reguladores con estos temas? Pues porque en el mundo anglosajón sí es algo más habitual tener contratos que especifican todos los puntos que puede llegar a sufrir una entidad, perdóname, dentro de un contrato. Pero en España nos hemos encontrado, no os voy a decir contratos firmados en la servilleta del bar, pero casi, casi. Es más, nos hemos encontrado entidades con que le están prestando servicios desde hace años sin el respaldo de un contrato. Esto tiene un riesgo brutal. Cuando tú externalizas un servicio de tecnología con un proveedor, lo que estás haciendo es transferir parte de tu negocio o del riesgo que sufre tu negocio a un proveedor tercero. Y como tal tiene que estar controlado y regulado, cosa que, bueno, pues no ocurre en la mayoría de los casos. Lo que nos estamos encontrando con los clientes, según vamos revisando sus contratos, es que tienen pues bastantes carencias. Dora especifica que un contrato de externalización tiene que cumplir con 19 puntos. Y esos 19 puntos hay que repasarlos, ahora los veremos un poco al final de la sesión. Esos 19 puntos hay que tenerlos repasados para saber exactamente cómo estamos. Lo mismo que igual también está pidiendo Dora que se tenga una política de externalización, igual que os están diciendo en Solvencia 2, esa política tiene que existir, pero es que además esa política de externalización hay una RTS dedicada a este tema y te da 52 puntos de comprobación para esa política de externalización. Eso quiere decir que esos 52 puntos hay que cumplirlos y de alguna manera hay que irlos revisando. En lo que estamos revisando nosotros dentro de nuestros clientes, pues no hay ninguno que cumpla y hay que modificar todas las políticas de externalización para poder cumplir con Dora, que es algo que os van a empezar a pedir. La información de proveedores ya está pedida. Esta semana ha habido otra vuelta de petición que ya venía de Europa acerca de cierta información que estaba incluida dentro de los registros de proveedores. Me imagino que lo habréis sufrido y bueno, va a seguir así, porque el registro de proveedores no es una cosa que se entrega una vez y nos olvidamos. Todos los años os la van a volver a pedir y además cada vez que tengáis una salida o una entrada de un proveedor hay que volver a entregarla al supervisor, a la DGS. Con lo cual, pues todo esto, ya veis que es una cosa que hay que irla trabajando, hay que ir cambiando las estructuras y la manera de trabajo de la entidad para poder, bueno, pues cumplir con esa gestión del riesgo tecnológico y con la información que te van a acabar pidiendo los supervisores. ¿Cómo hacemos nosotros este tipo de trabajos para adaptación de las entidades a DORA? Y os lo explico muy, muy rápidamente porque no nos queda demasiado tiempo. Lo fundamental es un gap análisis, es decir, hay que saber cómo está la entidad y cómo debería estar frente a lo que tiene que cumplir con DORA. Ese gap análisis lo que te da son dos tipos de cosas. Primero, un informe acerca de cómo estar frente a la normativa. Nos estamos encontrando con que el cumplimiento medio de las entidades está entre el 22 y el 38%. Es baja, hay que adaptarse y hay que trabajarlo, pero eso no quiere decir que te quede por hacer el 75 o el 70% del trabajo, sino que luego también se saca otro informe que es la cantidad de trabajo que tienes que hacer frente a las 11 torres técnicas que veis ahí, que básicamente ya son más interpretables por una compañía y se puede ir asignando los diferentes trabajos dentro de lo que son los diferentes departamentos. Este tipo de trabajos lo que da luego lugar es una serie de recomendaciones. Lo llamamos recomendaciones generalmente porque antes se llamaban acciones o proyectos y la media que nos está saliendo en cada uno de los clientes con los que estamos trabajando son entre 80 y 120 recomendaciones para adaptarlo. Si eso tú le dices a un responsable de tecnología que tiene que ejecutar entre 80 y 120 proyectos, presenta la dimisión directamente. Entonces, básicamente de lo que se trata es de, bueno, pues de ayudarles. Hay proyectos que sí que son, es decir, hay que generar un documento de vía de Business Impact Analysis, que son aproximadamente unas 3 semanas de trabajo con el resto de la entidad y que hay que tenerlo hecho porque si no eres incapaz de sacar un plan de continuidad según te está pidiendo la normativa. Eso sí es un proyecto.
y otros temas son cambiar un párrafo dentro de un contrato. Esos son 15 minutos de trabajo y como tal, pues no se puede considerar un proyecto. Pero para que os hagáis una idea, estamos viendo, ya os digo, una media de entre 80 y 120 acciones que tiene que realizar una entidad para poder adaptarse completamente a lo que es Dora. Una vez que está hecho el gap análisis con las recomendaciones, lo que hay es una fase de implantación, donde se están generando entre 22 y 24 documentos. No nos olvidemos que esto es para pasar una auditoría y hay que documentar y tener evidencias. Muchos de esos documentos están generados por la entidad y nosotros lo que hacemos pues, es bueno, pues generar un informe acerca de en qué estado se encuentra cada uno de los documentos y cómo hay que trabajarlo para poder bueno, pues llegar al cumplimiento con DORA. Poco a poco nos va a ir pidiendo el regulador. El regulador ahora mismo ya ha pedido lo que es el registro de proveedores, que habéis tenido que entregarlo el 10 de abril. Y ya sabemos que eso es una cosa que va a estar continuamente trabajando. Irán entrando diferentes documentos, pues como serán la política de externalización, todas las políticas de gestión de riesgos, toda la política de gobierno, etcétera, 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 que se irán trabajando. Siguiente hito que creemos que va a ser importante y que va a ser interesante y que van a empezar a pedir documentación sobre ello, pues todos los temas del plan de continuidad que ya hemos estado hablando, máxime después de lo que ha pasado el día 9. Los supervisores querrán empezar a conocer cuál es vuestra resiliencia, es decir, qué plan vais a seguir en el caso de que sufráis un evento adverso o en el caso de que haya otro apagón de este tipo para poder seguir dando el servicio a los proveedores, el servicio a vuestros clientes como proveedor de esos servicios de aseguradora que sois. Vale, bueno, estos serían las acciones y los entregables. Luego, como lo vamos a entregar, si queréis, podréis verlo. Eh, la gestión del riesgo tecnológico, pues un tema importantísimo, que es el regulador el que os lo va a ir pidiendo. Ya se ha pedido la información acerca del incidente del pasado lunes. Si tenéis alguna duda, pues estamos abiertos a que nos la preguntéis, os vamos diciendo cómo se puede hacer o qué es lo que tenéis que hacer para cubriros en caso de que no vayáis a reportar. Tiene unos plazos muy concretos. Cada incidente que se genera tiene que estar reportado en el primer evento a las 4 horas de producirse, en un segundo informe a las 72 y el tercero, que es un informe post-mortem del problema, tiene que estar ejecutado a un mes de haberlo hecho. Y todo esto tiene que estar entregado en la DGS para que quede constancia de ello y lo suban a Europa. ¿Vale? Todo esto también enlaza pues, con los modelos de gobierno. Es decir, cuando hay un comité de crisis se tiene que saber quiénes son los integrantes de estos comités de crisis y quiénes son los que tienen que invocar el plan de continuidad. Si el lunes pasado no se reunió ese comité de crisis porque no había teléfonos, hay que tener un modelo de comunicación alternativo o hay que tener un punto de reunión donde puedan llegar a evaluar exactamente cuál es el problema y qué es lo que tienen que hacer. Porque hay que tomar decisiones sobre el caso que os decía. Oye, si a mí me está llamando un asegurado desde fuera de España y yo no tengo mi centralita activa, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Vale? ¿Cómo puedo trabajar con ello? O cómo puedo recuperar mi servicio en cuanto que vuelva a la luz, que ese es otro de los problemas que tiene que estar especificados en los planes de continuidad. O cómo puedo contactar con elementos críticos dentro de mi entidad. Todo ese tipo de cosas hay que irlas trabajando y hay que irlos viendo. Jesús, unos 5 minutos, si te Vale, parece. os cuento proveedores y pasamos a preguntas, ¿vale? Que yo creo que es un tema bastante importante en el que está haciendo mucho hincapié el supervisor y que todos estaréis sufriendo. Hay tres patas en cuanto al registro de proveedores. El primero es el mantenimiento del registro y la información al supervisor, que es la hoja que habéis tenido que entregar con sus 15 magníficas pestañas que habéis tenido que entregar en abril, ¿vale? El día 10 de abril. Ese registro, ya os digo que no vale con entregarlo una vez y dejarlo, sino que es algo que tenéis que ir entregando periódicamente todos los años y ante cualquier evento que influya sobre los proveedores, es decir, un cambio de proveedor, un nuevo proveedor que se incluye, un proveedor que sale, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Una vez que lo tengáis hecho, pues ha sido duro al principio, ahora es mucho más fácil de mantener. Y tened en cuenta una cosa, hay que tener en cuenta la cadena de subcontratación que también hay que reportar al regulador, ¿vale? La política de externalización sería la segunda pata, que es un documento que es auditable y que te puede llegar a pedir el supervisor y que tiene que cumplir los 52 puntos que decíamos antes, que básicamente pues ya tenéis algo hecho por la parte de solvencia, pero hay que modificarlo porque hay muchas cosas que no está cumpliendo y que tenéis que incluir dentro de esa política.
Y por último, toda la parte de la adecuación de los contratos de servicios. En esta parte de adecuación de contratos de servicios, tienen que estar cumpliendo todos estos puntos que veis aquí. Son 19, los hemos resumido en 16 para que sean algo más sencillo, pero son 19 lo que te está especificando Dora, que tienes que cumplir diseminado a través de las diferentes artículos de la normativa. ¿Qué es lo que te están pidiendo? Pues para que entendáis un poco de qué va el tema y cómo hay que manejar a los proveedores. Que especifiquen los estándares de seguridad de la información, es decir, si vosotros tenéis datos con ellos, os tienen que decir cómo están cumpliendo con toda la normativa de protección de datos. Tiene que haber cláusulas de terminación. Ya no vale con que el contrato se rompa, sino que tienes que especificar en el contrato cómo te va el proveedor a entregar tus datos y tu servicio. Tiene que haber un plan de salida, que eso es lo que estamos poniendo en el punto 3. Planes de salida y derechos de terminación, es decir, se corte por lo que se corte el contrato, a que está obligado el proveedor en cuanto a mis datos y mi servicio para que yo pueda seguir prestando el servicio a mis clientes. Si una compañía que tiene un core asegurador quiebra y desaparece de la noche a la mañana, tienen que entregarte tus datos y tienen que entregarte las fuentes de tu aplicativo para que tú puedas seguir trabajando y prestando ese servicio. Y eso tiene que estar puesto en los contratos, puesto que los supervisores no supervisan a los proveedores tecnológicos. Algunos sí, porque son declarados esenciales, pero eso es otro tema y es a nivel europeo. Hay que especificar los derechos y obligaciones que tiene cada uno. Esto parece una cosa de perogrullo, pero es que hay muchos contratos donde no está especificado. ¿A qué se obliga al proveedor? ¿Qué SLAs tienes y cómo vas a trabajar con ello? El detalle de los servicios a externalizar. Nos hemos encontrado con contratos que nos los han entregado y eran 8 páginas. Y cuando hemos acabado con la especificación que tenía que poner ahí, según lo que dice la norma, el contrato tenía casi 500, porque te está pidiendo que especifiques exactamente qué es lo que te van a hacer. Y no es que haya que redactar, es que te están pidiendo que especifiques cuál es lo que tienes, por lo que te estás comprometiendo con el proveedor a pagar un dinero y cómo vas a continuar con tu servicio en el caso de que eso ocurra. Los temas de subcontratación, la cadena de subcontratación tiene que estar especificada y tiene que estar aprobada por vosotros. El proveedor de servicios tiene que entregárosla y tiene que entender que ante cualquier cambio que haya, tiene que pediros aprobación. No vale con que alguien decida que se lleva la monitorización de vuestros datos de Europa a Malasia. Malasia no es puerto seguro y vais a tener un problema no solamente con Dora, sino con GDPR, que es bastante más mundano que todo esto que estamos hablando. Pero vais a tener problema con los supervisores porque os lo van a mirar. La localización de los servicios, lo que os decía, desde qué países os prestan los servicios, dónde están vuestros datos y desde qué países están accediendo a vuestros datos y a vuestros servidores. Disposiciones sobre la integridad y confidencialidad de los datos, cómo van a mantener esa confidencialidad y esa integridad para vosotros. La accesibilidad de los datos y su devolución, cómo vais vosotros a acceder a los datos, porque muchas veces ni siquiera sabéis en qué base de datos estáis trabajando, sobre todo en software en modo SaaS. Hay que entender cómo es eso y cómo se está trabajando y cómo os van a devolver esa base de datos en el caso de que ocurra cualquier tipo de problema. Niveles de servicio, importantísimo. Hay que obligar a los proveedores a tener unos SLAs de tal manera que sepas exactamente cuál es el servicio que te van a prestar. Y no vale con decir, no, no, es que yo me fío de él. Hemos tenido casos en los que han dicho, no, no, es que yo tengo el teléfono del CEO. Vale, ¿y quién te garantiza a ti que te lo coja? Tendrás que tener un contrato en el que diga que si el CEO de esa compañía o con que tú quieras no te coge el teléfono, pues tiene una penalización, porque a ti te lo va a exigir el supervisor que tú sigas prestando ese servicio a tus clientes. Y a lo mejor sin ese proveedor es imposible que lo hagas. La obligación de prestación de servicios en caso de incidentes, importantísimo. Es decir, el lunes vuestros proveedores os tenían que haber seguido prestando el servicio y tiene que estar puesto por contrato que eso ocurra. No, ante eventos catastróficos, pues es otro tema, evidentemente, eso no hay nadie que lo pueda controlar, pero sí hay que mirar todas las posibilidades y a partir de ahora se van a mirar apagones globales dentro de los países, ya está trabajando la Unión Europea en ello. Colaboración con las autoridades, es decir, no solamente que vosotros tengáis acceso a vuestros datos, sino que el supervisor, ante una petición suya, pueda acceder también. La participación en los planes de civilización sobre resiliencia ya no vale con que vosotros conozcáis vuestro plan de continuidad, sino que vuestro proveedor, si les influye en algo, también tiene que conocerlos y tiene que actuar en consecuencia. Os tienen
que informar sobre los incidentes, ciberincidentes que puedan llegar a ocurrir y no solamente ataques, sino, oye, mira, pues es que resulta que una excavadora se ha llevado todos los cables que entran en mi data center y no puedo prestar servicio. Bueno, pues lo tienen que informar de alguna manera. Y no solamente cuando hay una negación de servicio, es que cualquier amenaza que pueda llegar a ocurrir, oye, se me ha ido la luz, pero han empezado a funcionar los generadores que tengo en la azotea. Vale, perfecto. Pues os lo tienen que comunicar para que vosotros lo sepáis. Los derechos de inspección y auditoría, que ya los hemos dicho, y tienen que participar en los test de penetración de ciberseguridad, que ese es un tema aparte, muy complejo, que empezará a trabajar sobre todo toda la parte de los supervisores en los próximos meses y que, bueno, ya vamos sabiendo un poco cómo se va a trabajar sobre ellos. Tenéis la obligación de hacer pruebas vosotros y con los proveedores. Y vuestros proveedores de test de penetración tienen la obligación de tener una serie de características que también está especificando la norma. Vale, no tenemos mucho más tiempo. Hasta aquí lo que os quería contar. Cualquier duda que tengáis, pues nos la comentáis y vamos hablando con vosotros. A Muy mí bien. sí que si no os importa, usando la confianza, un minuto solo, como complemento a lo que ha dicho Jesús, hay ciertas compañías, como son las mutualidades de previsión social, que están en un cierto limbo normativo. Por ejemplo, puede ser que una mutualidad de previsión social, la normativa europea no la afecte directamente, pero si tiene una participada que es una S aseguradora, sí le afecte, aunque sea menor, sea parte del grupo, por poner un ejemplo. Todos podemos tener más o menos mente, ¿no? Yo esto siempre lo asimilo, yo he jugado muchos años al básquet y había una vez que decía el entrenador, mañana hay entrenamiento voluntario. Yo iba. Esto es lo mismo. Tenéis que hacerlo. Ciertas compañías, entrenamiento obligatorio, y hay otras que no deja de ser un entrenamiento voluntario. Mm. Yo al entrenamiento voluntario procuraba ir, porque más tarde o más temprano me iba a tocar y igual lo iba a ser peor. De hecho, así tenemos clientes que quizá no en ese limbo, una RD, una entidad de reducida dimensión, una mutualidad alternativa de previsión social, una mutualidad de previsión social, están que sí, que si no, van. Y luego la DGS refleja en todas las ponencias la problemática de encontrar recursos. Porque no es fichar recursos, es mantener. Yo no sé si alguno de vosotros conoce alguna canción más de las Ketchup. Yo conozco solo las RG. No tengo de esas damas otra canción conocida. Sacaron una canción, se hincharon y ahí terminó. Aquí tú puedes hacer una buena canción inicial, pero hay que mantener los éxitos. Entonces, la DGS, en cuanto sale un recurso de DGS, que lo exponen como inspector DORA, palabras de DGS, no mías. Y aquí insisto, hay gente que conoce bien la DGS. Le dura como mucho un mes, porque le fichan las compañías, porque es que este perfil no lo hay. Esto le ha tocado si le toca al informático, no puede ser el señor que maneja los sistemas, que puede ser un programador que con el devenir del tiempo ha sido promocionado a CISO, ¿vale? Entonces, CIO, CISO, depende de qué labor tenga, ¿verdad? Entonces, no está acostumbrado a esta gestión. Entonces, que decirte que queda un marrón, que dónde está la pelotita, quién la juega, qué departamento, que no hay personas. Entonces, lo que voy, que yo aquí tampoco hay que seguir ciertas premisas, vuelvo al baloncesto, fundamentos básicos, votar, pasar, tirar, unas cuantas cosas, pero ideas claras. Son muchos pequeños detalles y el diablo vive en los detalles. O sea, que no es un tema quizá grande, hemos hablado del apagón, pero aquí el partido se juega en los pequeños detalles. Pues con todo eso es a lo que abogo, que como todo, y ya termino, la clave es la metodología. A ver si Muy esto bien. Muchísimas gracias, Jesús y Santiago. Yo voy a hacer una pregunta para romper el fuego. Bueno, quizá dos. Eh, la primera pregunta que quiero hacer es, bueno, a mí todo esto, por cierto me ha parecido súper interesante y nos sitúa bastante, pero me parece una locura. O sea, una locura si uno piensa en entidades monorramo que tienen un tamaño pequeño, que son súper rentables y funcionan bien. Pero claro, ahora estamos viendo y tenéis en la cabeza varios nombres. Tenemos entidades aseguradoras súper rentables, pequeñas, que resulta que ya tienen más políticas que empleados prácticamente, ¿no? Es decir, que dedican una porción no despreciable de su tiempo y de sus recursos a cumplir con toda esta serie de historias que está por ver hasta qué punto son necesarias o no. Igual que Solvencia II. Si de Solvencia II, oye, si hubieran quebrado 500 compañías aseguradoras, yo entendería lo de Solvencia II. Pero realmente es que las incidencias en la industria del seguro son mínimas, ¿no? Bueno, entonces la pregunta es que si aplica aquí
el principio de proporcionalidad y cómo aplica. Y dentro de esto, también como en la audiencia me consta que hay muchos corredores de seguros y agencias de suscripción, si a los corredores de seguro y a las agencias de suscripción les afecta DORA. Ujú. Muy bien, pues vamos con la primera. A ver, el principio de proporcionalidad está aplicado de por sí porque según los elementos tecnológicos que tú tengas, según el trabajo que tienes que hacer. La hoja que ha habido que entregar a la DGS no es la misma la de Mafre que la de Unión Madrileña, por ejemplo. No tienen nada que ver. La de Mafre es un monstruo que no sé ni cómo lo habrán podido entregar a través de los procedimientos de la DGS, y la de Unión Madrileña pues es relativamente pequeña, compleja, pero pequeña. ¿Vale? Porque bueno, pues ahí está ese tema y se puede manejar. Eso está intrínseco. La normativa es igual para todos, no hace distinción. O sea, te especifica en algunos casos, bueno, pues entidades tienen un nombre, no sé qué reducido, que bueno, que por ejemplo los temas de ciberseguridad les dejan un poco más de mano ancha. Las RDs, entidades de reducida dimensión. Eso es. A este tipo de compañías, pues, por ejemplo, no tienen que cumplir con una normativa europea que se llama TiberEU, que es sobre los test de penetración de ciberseguridad, que básicamente tienes que tener equipo rojo, equipo blanco, equipo azul, y que tienes que estar atacándote continuamente a las redes y tú repeliendo los ataques para ver cómo está funcionando aquello, ¿vale? Eso no va a ocurrir en España con 4 o 5 entidades, y el resto, pues, les van a pedir un test de penetración al año. Pero el problema es que lo que quieren controlar es el riesgo que tiene el cliente. Con una entidad que tenga un solo cliente que puede sufrir riesgo, ya le van a obligar a cumplir con DORA. Por resumírtelo, Pablo, hay ciertas salvaguardas, como las entidades de reducida dimensión, que tienen que hacer menos, ese limbo en el que se encuentran las mutualidades, que el otro día en el foro de la Confederación, por unos, había dos ponentes, uno dijo que había que hacerlo, otro que no había que hacerlo, o sea que fijaos cómo está el tema de, vamos a llamar, de unificado. Los campos a rellenar en el fichero de GS son los mismos, pero depende de lo que tengas, rellenas más o menos en el campo. Eso sería el criterio de materialidad, Pablo. Ujú. Muchas gracias. Y en cuanto a los brokers, tienen que cumplir con DORA aquellos que tengan más de 250 empleados o más de 50 millones de facturación. En una primera fase. Posiblemente esto vaya cambiando. Me queda un jugador y los proveedores tecnológicos, vamos a hacer fuego amigo, ¿no? Entre Jesús y yo. Hacemos mucho. Vamos a hacer juego, amigo. Los Porque proveedores tecnológicos tienen que cumplir. A ver, va a haber 3 tipos de proveedores tecnológicos, ¿vale? Denominados así por la normativa. El primero va a ser el proveedor sistémico, que es los que todos conocemos: Microsoft, SAP, eh, Amazon, que son sobre los que subyace la tecnología de todo el sector, y que una caída de ese proveedor provoca un riesgo sistémico. Entonces, este tipo de proveedores van a ser regulados a nivel europeo y les van a cobrar por regularles. ¿Vale? Entonces, una de las primeras informaciones que ha estado pidiendo la DGS con esta hoja va a ir a Europa, y en Europa se va a decidir con esa información que se está recibiendo cuáles son los sistémicos. Ya os digo yo 3: Amazon, IBM y Microsoft. ¿Vale? Va a haber más, pero bueno, esos son los que vas a tener. Luego habrá proveedores que se denominen esenciales, que son aquellos que tienen varios clientes dentro del sector, que dan soporte a procesos esenciales. Por ejemplo, aquellos proveedores de cores aseguradores. ¿Vale? Como tales, de momento no hay ningún indicio de que vayan a ser supervisados como los proveedores sistémicos, pero sí que es posible que haya algún tipo de relación del regulador con ellos. Y luego están el resto de los proveedores en los que, bueno, pues esporádicamente podrán soporte a algún tipo de proceso esencial dentro de una aseguradora en concreto, ¿vale? Los proveedores como tal, salvo los esenciales, no están regulados, es decir, no están supervisados ni regulados por ningún ente, ni financiero ni asegurador. Muy bien. Muchas gracias. Yo no sé si hay alguna pregunta que alguien de esta fantástica audiencia quiera realizar, porque entiendo que el tema es tan complejo que es hasta difícil preguntar, porque uno tendría que empezar a preguntarlo casi todo, ¿no? Bueno, yo no preguntaré qué es un SLA, pero probablemente haya mucha gente que no sepa lo que es un Service Level Agreement,
Bueno, pero quiero decir que podíamos empezar por ahí y tirarnos todas varias horas haciendo preguntas. Son las 7:03, Ana. Yo no sé si no hay más En preguntas. el chat, Cortamos en aquí el, en y el somos chat puntuales. no tenemos preguntas pendientes, así que si alguien quiere preguntar, que levante la mano. Mientras alguien levanta la mano, yo voy a hacer otra pregunta que es muy tonta. O sea, no, no es muy tonta. El tema del apagón dices, oye, si hay denegación de prestación de servicio, eso te lo pueden penalizar. No, yo me pongo en mi posición de abogado, digo, bueno, aquí no hay denegación de prestación de servicio porque es que no he podido solicitar que me presten el servicio, ni siquiera eso. Es decir, si a mí se me muere mi suegra, podría haber puesto otro ejemplo, pero prefiero mi suegra, que además ya está Mi muerta. auditor, mi auditor, ¿Eh? Sí, mi si a mí se, auditor. Se te muere el auditor. si a mí se me muere mi auditor, no voy a tener la posibilidad de ir a la aseguradora de decesos a pedirle, no la puedo llamar, no la puedo contactar, o sea, la tengo puerta a puerta y entonces, claro, si yo no le pido el servicio, ella tampoco me lo va a dar. No sé si me explico, o sea, Se dio el caso, mira, en el caso del apagón, se dio el caso de que hubo gente de que intermitentemente tenía teléfono. Eh, todos lo sabemos. Podía haber sido alguien bueno, pues que estaba intentando llamar a través de vía satélite. En cualquier caso, el problema es que todas las centralitas estaban caídas y todas las líneas estaban caídas, menos las de fibra. Las de fibra óptica seguían funcionando en algunos casos en determinados proveedores. El problema de lo que se trata, estamos ante un evento masivo, ¿vale? Y como tal hay que tratarlo y como tal la DGS se lava las manos y lo que hace es que te remite a la norma y que tú decidas si reportas o no reportas. Pero si esto llega a ser un poco más pequeño y solamente ocurre en una región de España, ahora mismo teníamos inspectores intentando ver qué es lo que había ocurrido en varias de las entidades. O sea, ha salvado al sector, pues básicamente que ha sido un nivel muy alto, ha sido a nivel global y a nivel nacional. Pero si hubiese sido un grado más bajo, yo creo que hubiese habido más problemas con este tema. Y de todas formas, hay que tener cubiertas, a partir de ahora, una de las cosas que van a empezar a mirar los auditores de este tipo de planes es cómo respondes ante eventos de este tipo. Oye, tampoco se imaginaba nadie que iba a haber una pandemia hace 5 años y ahora está en todos los planes de continuidad. cierto. Yo, si me Bueno, muchísimas permitís, gracias. Ana, Pablo, un Sí. segundito solo, Jesús, por dar un orden, yo que sí, decir, de materialidad, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer un proyecto de estos? Tiene una primera fase, toma requerimientos y una continuidad, ¿no? ¿Cuánto tiempo se tarda más o menos en ejecutar un proyecto una compañía tipo, media? Ujú. En compañía tipo medio, en saber cómo estar frente a la norma entre 1 y 2 semanas. El proyecto de adaptación vienen a ser entre 6 y 8 meses, dependiendo del estado actual en que se encuentre la entidad, que eso se sabe después de la fase uno, que es con el gap análisis. Bien, fenomenal. No sé si hay más preguntas. Yo no veo ninguna. Si alguien quiere preguntar, que active su micrófono y feel free. Y si veo que nadie quiere preguntar, pues Ana, si te parece, vamos a dar por Sí. concluido el evento. Muchas Agradecer. gracias, Jesús y Santi. Ha estado interesantísimo sobre todo para las personas que han acudido y que seguro que alguno no ha podido y luego visionará en internet, en nuestra página web. Muchas gracias a vosotros por vuestra asistencia y por vuestro tiempo. Y bueno, lo que decíamos, muchas gracias, insisto, para lo que queráis. Y el debut, Pablo, más o menos hemos logrado explicar un poco esto. El debut no era fácil, Bueno, ¿eh? o sea, si me preguntas a mí he de reconocer que me ha gustado mucho porque me parece un tema muy duro, muy difícil, y yo me voy con un saborcillo. O sea, no te digo que si me preguntas muchas cosas de las que ha hablado Jesús sea capaz de responder, ¿no? Pero me voy con una inquietud y con un sabor. O sea, yo ahora mismo veo Dora con otros ojos, en el sentido de que creo que he aprendido bastante. He aprendido bastante. Por lo menos he aprendido lo suficiente como para saber eh, que mis clientes necesitan ayuda, que Sí. no es poco.
Sí, sobre todo quitar el susto, ¿verdad? Quitar que Mm, es un tema Sí, ¿cómo decir? Más cualitativo que cuantitativo, en el sentido de farragoso el trabajo, no son grandes temas, sí, son muchas cosas pequeñitas, ¿vale? Y ir sí, a quitar sí, el miedo, y lo que decía es como si en el debut con vosotros, debutas en un mundial y te toca Alemania, el primer partido, pues hemos sí, debutado y nos toca ahora, pues la verdad es que el rival no es fácil, sí. o sea que, pero Nada bueno, fácil. hemos intentado capear. No, no, ha estado muy bien, ¿eh? Yo os agradezco un montón vuestra presencia. Estoy seguro, y Ana lo confirmará, que va a ser la primera entrega de muchas más, porque pues tendremos que pedir, a medida que esto se vaya desarrollando, que vayáis actualizando la situación, que la vayáis concretando un poco más, etcétera, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos muchas a gracias a Santiago y a todos. Jesús, y muchas gracias a todos los asistentes, y vuelvo a enviar un abrazo muy fuerte a todos porque insisto que conozco a la mayoría y, y les tengo bastante aprecio. Gracias por vuestra asistencia y, como digo, un abrazo para todos. Un abrazo fuerte. Una última cosa, Sí, que ya aprovecho para deciros que el próximo evento, que además vamos a hacer un evento importante presencial, será el 18 de junio en la Fundación Ortega Marañón y va a ser sobre inteligencia artificial y cómo está transformando el mundo asegurador. Con lo cual, eh, es muy importante y esperamos, Santi, que vengas y que seguro que aportas también un montón Ver si avanzo con el máster. después de tu máster. A ver si avanzo un poco. Espero ir por un poco más del 62% a esa cita. Sí. Sumo 2 puntos, ¿vale? Muy bien, pues mucho ánimo, un abrazo a todos y muchísimas gracias. Muchas gracias. muchas Gracias. gracias. Hasta luego.